Buenas tardes. Bueno, pues esta tarde, en el marco de la asignatura de aspectos transversales del Máster de Sistema Inteligente en Energía y Transporte y con la colaboración de la Cátedra de Sociedad Digital, la Cátedra de la Universidad de Sevilla y Indra Insight, pues tenemos esta tarde la suerte de contar con el profesor Francisco Javier Ramírez. Francisco Javier es un colaborador habitual del máster, colabora en distintas actividades docentes con nosotros, como ya sabéis, pero esta tarde viene a hablar de un tema de gran interés, como son los programas de ayuda para una Europa más descarbonizada, ¿vale? Por presentaros a Francisco Javier es ingeniero técnico industrial, especialidad centrales y líneas eléctricas por la Universidad de Jaén y graduado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Cádiz. Asimismo, cuenta con distintos cursos de expertos, como el de auditor de sistemas en aseguramiento de calidad ISO 9001, o auditor en sistema de gestión ambiental. Profesionalmente, Francisco Javier ha ostentado hasta principios del presente año el cargo o el puesto de director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, lo cual, y junto con su experiencia en el ámbito de la eficiencia energética, le ha permitido liderar e impulsar distintos proyectos en el ámbito de la eficiencia energética y de las Smart Cities. Actualmente es responsable de desarrollo de proyectos en Intelec Ingeniería, empresa del sector renovable y de la eficiencia energética. Creo que tenemos que valorar la suerte que tenemos de contar con una persona que conoce muy bien el tema que nos va a explicar hoy y que, sin más, le dejo paso para que nos ilustre en este tema. Muchas gracias. Bueno, pues antes de comenzar me gustaría contextualizar un poco por qué nos encontramos aquí esta tarde hablando de las ayudas de eficiencia energética y de los Next Generation que tanto habréis escuchado en televisión. Esta clase tiene sentido hoy, tenía mucho más sentido el año pasado y mucho más sentido el anterior, ¿no? Cuando justo acababan de llegar los paquetes de ayudas del Next Generation, pero bueno, en realidad en este año 2024 nos encontramos en pleno proceso de desarrollo de estas ayudas, se siguen resolviendo muchísimos expedientes y de hecho esa es una de las claves que vamos a estudiar luego, ¿no? Que quizás que 4 años después de la pandemia aún seguimos hablando de las ayudas para la descarbonización de Europa. Pero ¿por qué he titulado la clase de hoy hacia una Europa más descarbonizada? Recordaréis que en la primera clase hablábamos de que tras la pandemia, ¿no? Aquella pandemia del año 2020, de la pandemia del COVID-19, hubo una caída de la actividad industrial en toda Europa importante. Después de que ya por fin pudiéramos salir de casa y pudiéramos salir a la calle y pudiéramos hacer una vida normal, los países de la Unión Europea dijeron, bueno, tenemos que hacer algo por nuestra industria, tenemos que ayudarle de alguna manera. Y dijeron, pues sí, tenemos que hacerlo, pero no lo vamos a hacer a cualquier precio, ni lo vamos a hacer de cualquier manera. Vamos a aprovechar que partimos de un momento en el que tenemos que reflotar a nuestra industria para hacerlo basado en 3 pilares fundamentales. Recordaréis que hablábamos que eran la sostenibilidad, la digitalización y la eficiencia energética. Justo estábamos trabajando en ese contexto cuando al poco tiempo surgió la invasión de Ucrania por Rusia y ya se empezó a hablar de que Europa necesitaba ser autosuficiente energéticamente, necesitaba ser soberana energéticamente. Es decir, no habíamos salido de un problema, nos metíamos en otro, lo que ha hecho que este programa de ayudas que sacó Europa, los famosos Next Generation, para la reindustrialización de Andalucía, de España y de Europa, en esos 3 ejes, pues cobrará más sentido que nunca, ¿no? Entonces, es importante recordar que todo esto nace en el año 2020 como una medida para reflotar, para reactivar la actividad industrial en Europa, ¿de acuerdo? La verdad es que ha pasado ya 4 años y a veces ya se nos olvida, el día a día nos va arrastrando, pero todo esto viene de entonces, ¿de acuerdo? Pues como decía, Europa se plantea qué hacer y decide no hacerlo de cualquier manera, decide hacerlo en base a esos 3 pilares. Y vamos a ver las ayudas de eficiencia energética. Las ayudas de eficiencia energética no son unas ayudas cualquiera que se le dan a una empresa a cambio de simplemente iniciar una actividad, como pueden ser las ayudas para autónomos o otro tipo de ayudas que escucharéis con frecuencia en televisión. Las ayudas de eficiencia energética lo que pretenden es incentivar que las empresas dejen de consumir combustibles fósiles para volverse más eficientes consumiendo energía renovable, ¿de acuerdo? Eso a grandes rasgos. Ahora iremos entrando en cada uno de los programas para que veáis
que se establecieran una serie de programas perfectamente dirigidos a cada uno de los diferentes sectores. O sea, no hay un simple programa de eficiencia energética del que tú te puedas beneficiar, sino que tú tienes que ir buscando en cuál de ellos te puede encajar, ¿de acuerdo? Básicamente lo que vamos a ver hoy, fijaros que pongo marco de actuación, la estrategia energética de Andalucía. Bueno, la vamos a hacer porque nos encontramos en Andalucía y vamos a hablar de la estrategia energética de Andalucía y de dónde se recoge todo esto. Pero cada comunidad autónoma tendrá su propia estrategia. A nivel país, cada país tiene su propia estrategia y luego existe la estrategia comunitaria, el Green Deal, el Fit for 50EU, el Fit for 55, el Repower EU y todas esas estrategias que se van marcando para que, digamos, Europa como un solo ente se dirija hacia el destino, ¿no?, que va buscando, ¿no? Hablaremos de la Agencia Andaluza de la Energía, pero no porque yo venga de ahí, sino porque en Andalucía el órgano gestor responsable de esos programas de ayudas es la Agencia Andaluza de la Energía. Cada comunidad autónoma tiene un gestor, ¿de acuerdo?, de esos programas de ayudas. Y es importante conocerlo porque al final cada uno tiene una manera de trabajar. Por eso la gestión de la ayuda es tan diferente en cada comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Veremos qué instrumentos se ponen a disposición de atención al ciudadano y de asesoramiento, ¿de acuerdo? Veremos los programas de movilidad eléctrica, los de energía renovable térmica, el programa estrella de este paquete de ayudas, que es el autoconsumo, ¿de acuerdo? Sobre todo en una comunidad como la nuestra, el de energía renovable en autoconsumo y en almacenamiento, en el sector residencial, el Real Decreto 477. Yo sé que no es fácil recordar decretos y normativa, pero ya os dije también que los ingenieros cada vez tenemos que ir haciéndonos más con este tipo de terminología, porque al final esto es el lenguaje que se utiliza en la calle. Las ayudas del Real Decreto 477, y la gente lo dice así, y tú tienes ya que saber que está hablando de la ayuda de autoconsumo, ¿de acuerdo? La verdad es que ya tenemos que saber un poquito de todo, y tenemos que manejar esta terminología, ¿no?, para adecuarnos a ella. Hablaremos del programa de eficiencia energética para edificios, ¿vale?, cómo se encuadran con otros programas de ayudas que ya existen antes incluso de los Next Generation, ¿de acuerdo?, como son los programas para explotaciones agropecuarias, y la eficiencia energética en la industria. Si os dais cuenta, ya solo con esta pantalla ya podemos ver que existe un programa de ayudas para la movilidad, otro para la energía térmica, otro de autoconsumo y almacenamiento en el sector residencial. Existe un programa para edificios, para el campo, para la industria. Por eso os decía que cuando Europa se plantea cómo ayudar a nuestra empresa, lanza los programas de ayuda Next Generation y no saca un solo programa, sino lo que hizo fue diversificar en función del objetivo que iba buscando. Autoconsumo, fomentar el autoconsumo, para un programa de autoconsumo. El programa de industria, el programa para explotación agropecuaria, el programa para movilidad eléctrica, pero todos tienen un nexo de unión, que es el de la eficiencia energética y la de reducción del consumo de energía primaria, fósil, ¿de acuerdo? Y básicamente, si os dais cuenta, aquí lo que buscamos es la electrificación masiva en todos los sectores, ¿de acuerdo? Bien, como decía antes, es importante saber qué está haciendo cada comunidad autónoma para facilitar la introducción, la llegada de estas ayudas. Bueno, pues en Andalucía se aprobó la Estrategia Energética de Andalucía a 2030. Bueno, ¿qué es eso de tener una estrategia energética? Para el final es que hay por parte del gobierno de Andalucía hay una intención de decir, oye, yo quiero facilitar la llegada de esa ayuda a los ciudadanos y pongo herramientas para que eso ocurra, ¿de acuerdo? No es más ni menos que una declaración de intenciones en la que tú dices como gobierno, oye, yo quiero facilitar esto y además yo creo en esto y establezco una serie de objetivos, una serie de metas para ir trabajando en los diferentes sectores y que se entienda que yo no me opongo, no solo no me opongo, sino que además yo creo en esto y lo quiero apoyar y lo quiero favorecer. Entonces, si en algún momento de vuestro desarrollo profesional necesitáis consultar qué está haciendo mi comunidad autónoma, yo podré emprender un proyecto de esta tecnología, pues una manera de ver si vais a tener más apoyo o menos apoyo, que luego todo es relativo,
es ver si se encuentra dentro de esta estrategia energética. En este caso, la de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero la podéis consultar porque prácticamente todas las comunidades autónomas tienen su propia estrategia, ¿de acuerdo? Bien. En Andalucía, que es la comunidad que nos toca, el órgano gestor responsable de recibir las peticiones, tramitarlas, es decir, estudiarlas. Ya veremos luego un poquito más adelante qué es esto de estudiarlas, tramitarlas, resolverlas y cómo se pagan. Pues como decía, recibir las peticiones, estudiarlas, resolverlas, justificarlas, que es básicamente estudiar que está todo correcto y pagarlas. En Andalucía es la Agencia Andaluza de la Energía, que se encuentra aquí mismo en la Cartuja. Y para la fecha de realización de este PowerPoint, que fue hace no mucho tiempo, hace solo un par de meses, gestionaba 10 programas de ayudas con un presupuesto de 770 millones de euros. ¿De acuerdo? Fijaros que dice que la gestión de estos incentivos genera un movimiento de más de 86.000 expedientes. Ya esa cifra la ha superado. Aquí me quiero parar un momento para hacer una reflexión con vosotros. Fijaros del número de expedientes que tenemos que tramitar. 86.000 expedientes son 86.000 solicitudes de gente que quiere una ayuda, como veremos ahora, para un vehículo eléctrico, para instalar una fotovoltaica en el tejado de su casa, para cambiar la fachada de su casa, el sistema de climatización y el sistema de iluminación por otro más eficiente, o que quiera hacer una instalación en una instalación fotovoltaica, o que quiera hacer una instalación de eficiencia energética, de mejora del consumo en una instalación agropecuaria, o que simplemente quiere cambiar un sistema de producción por otro más eficiente dentro de una industria. 86.000 expedientes. Ese volumen te hace ver primero una cosa, y es que existe en la calle pues existe voluntad de querer creer y de querer cambiar nuestro actual sistema de consumo de energía fósil de energía primaria fósil por un sistema más renovable. Pero si atendemos a la cifra, también os tiene que hacer pensar que manejar ese volumen de expedientes debe ser muy complejo. Me detengo en esto por lo que os dije el otro día. Además de ser mis alumnos, yo también quiero un poco despertar en vosotros la conciencia crítica, ¿no? No sé si habéis escuchado, yo espero que lo hayáis escuchado, eso es señal de que estáis en el día a día, la complejidad de las ayudas de los Next Generation. Cuando se habla de la complejidad de las ayudas, ¿a qué se quiere referir? Lo habéis escuchado, ¿no? Es decir, bueno, sí, las ayudas de Europa, los Next Generation, pero no están llegando, son muy complejas. Pues básicamente la queja general que existe es de que el dinero no está llegando. Os he dicho que estas ayudas nacen justo después de la pandemia, como unas ayudas, lo he dicho ya por quinta vez, porque es importantísimo, unas ayudas que surgen para reactivar el tejido industrial europeo, pero en base a 3 patas fundamentales: el tejido industrial y ayudar a los ciudadanos a contribuir entre todos a esa descarbonización de Europa, ¿no? Pero 4 años después el dinero no ha llegado a los ciudadanos. Esa es la mayor queja que hay en la calle, en los profesionales, tanto en los que gestionan como en los órganos gestores, ¿no? Que no llega el dinero, o sea, que realmente se pagan muy pocos expedientes 4 años después. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas peticiones y porque estas ayudas, al contrario que otro tipo de ayudas, tienen una complejidad, y es que son ayudas en las que tú tienes que demostrar que cambias algo por algo más eficiente. Así que no estamos hablando de una ayuda sencilla de tramitar. Tú en muchos de los casos tienes que demostrar que has cambiado lo que sea, una máquina por una máquina más eficiente, ver el consumo que tiene esa máquina y qué consumo tiene la máquina nueva. Eso en el caso más sencillito, pero hay auténticos, hay pendientes que son de procesos completos, ¿de acuerdo?, de edificios completos, donde tú tienes que demostrar el consumo que tienes antes, el consumo que tienes después, y a pesar de que toda la tramitación es electrónica, requiere de alguien que estudie esos expedientes, y al final eso lo que se crea es un cuello de botella, ¿de acuerdo? Para mí es importante porque existen muchos tipos de ayudas en la calle, ¿de acuerdo? La administración tiene ayudas, pues desde ayudas para autónomos, ayudas para, bueno, las ayudas de todo tipo de ayudas. Pero las ayudas de eficiencia energética tienen la complejidad de que no vale un simple robot que lea una documentación, la estudia y te la resuelve.
Al final hay un factor humano que es el que está haciendo que se ralenticen tanto estos expedientes, ¿de acuerdo? Porque no hay ningún expediente sencillo. En todos los expedientes tienes que prácticamente intervenir un técnico. ¿Me he explicado? Esto es importante, ¿de acuerdo? Entonces, si unimos el elevado número de expedientes, que eso es buena señal, señal de que hay apetito en la calle, de que la ciudadanía tiene ganas de contribuir a este cambio, a esta nueva apuesta por la descarbonización, a esta ayuda por la electrificación y a dejar de utilizar el carbón y los combustibles fósiles. Unimos que son ayudas que tienen cierta complejidad técnica, es lo que ha creado que 4 años después la mayoría de los expedientes siguen en tramitación. Es decir, que si prestáis un poquito de atención, escucharéis hablar de los Next Generation, pero unido a ello vais a escuchar automáticamente que están muy bien, pero que aún no se le ha visto color, que aún el dinero no ha llegado. Y la idea era que ese dinero llegara a la industria pues para ayudar, ¿no? Para soportar la caída que sufrieron durante sobre la pandemia. Fijaros una cosilla, el presupuesto que tienen los programas de ayudas, aquí lo tenéis, pues mira, el presupuesto está repartido el 35,2% en industria. Fijaros la agricultura, pues no hay muchas peticiones. El 25,9% por ejemplo del programa MOVES 2, el programa MOVES 3, ahora entraremos en detalle en cada uno de los programas. Bueno, eso es el reparto presupuestario, pero para mí es muy importante esto. ¿Qué es lo que mueve a la gente a solicitar una ayuda? Lo que mueve a la gente a solicitar una ayuda es, oye, pues yo siempre digo que los incentivos, la palabra más que subvención, que yo la he eliminado de mi vocabulario porque no me gusta, yo utilizo la palabra incentivo. Y yo siempre digo que el incentivo es algo que empuja a alguien a hacer algo cuando está dudoso de hacerlo o no hacerlo. Si tú no tienes claro que vayas a necesitar un coche eléctrico, tú probablemente no te vayas a comprar un coche eléctrico porque vayas a recibir una ayuda. Ahora bien, si tú estás barajando comprarte un coche, porque tu coche ya tiene cierta antigüedad, y te encuentras en un momento en el que dices, tengo que cambiar el coche, el que sepas que a lo mejor si te compras un coche eléctrico puede suponerte una ayuda de, como haremos ahora, de 4.500, 5.000 o 6.000 euros, es lo que te puede incentivar a hacer ese cambio. Pero si tú estás bien con tu coche y no te planteas cambiarlo, por mucho que tú recibas una ayuda, no la vas a cambiar. Por eso digamos que es un incentivo. Yo siempre pongo ese ejemplo y yo creo que es bastante acertado, ¿no? Fijaros, el 58% de los expedientes, y aquí pone 86.000, pero podéis creerme, son más de 100.000, son del Real Decreto 477. ¿Os acordáis que lo hemos visto hace un momento cuál era el 477? El de autoconsumo, lógico. ¿Cuál es la tecnología reina en Andalucía? La fotovoltaica. Porque en Andalucía contamos con más de 3.000 horas de sol al año. ¿De acuerdo? Récord absoluto. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace que aquí la tecnología reina sea la fotovoltaica. A lo mejor no en el País Vasco o en Galicia, será la industria, pero de luego aquí es evidente, ¿no? Por el número de expedientes. Seguimos. He obviado decir una cosa, y os lo digo siempre, por favor, interrumpidme. Cuanto más lo hagáis, mejor para mí, y así descanso, ¿vale? No os quedéis con dudas, yo sé que esto no es un tema precioso, no es un tema muy bonito, pero es muy necesario, y más en la actualidad, y gran parte del éxito que está teniendo la ingeniería en este momento es porque hay muchos proyectos en la calle gracias a que hay mucha ayuda. Así que, importante es, y os agradecería que me preguntaréis y no os quedaréis con dudas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué programa tenemos con convocatoria abierta? ¿Qué es eso de convocatoria abierta? Primera pregunta. Pues tan fácil como que cuando nace un programa de ayuda, pues tiene un inicio, pero también tiene un final. Y más o menos el final obedece a dos criterios. O agotamiento presupuestario, o simplemente a un agotamiento temporal. Me explico. Cuando tú sacas un programa de ayuda, tú no lo puedes dejar eternamente abierto. Tú sacas un programa de ayudas, vamos a poner el de autoconsumo, el de la fotovoltaica doméstica, el que todos conocemos como poner fotovoltaica en casa, ¿vale? Y haces una asignación presupuestaria para eso. Y también dices, oye, la ventanilla tiene que abrir tal día y se tiene que cerrar tal día. Pues lo que llegue antes, o haces el agotamiento presupuestario o el cierre de la ventanilla, lo que ocurra antes, y se cierra el programa. Bueno, ¿y por qué se cierra el programa? Pues porque después hay una serie de trámites que hay que hacer. Después hay que resolver, la gente tiene que ejecutar, es decir, tiene que desarrollar la actuación. El que haya pedido una ayuda para instalar una fotovoltaica, pues tiene que poner la fotovoltaica, tiene que ponerla en casa, tiene que llamar a los técnicos, hacer el proyecto, ponerla, y cuando la tenga, lo veremos más adelante, tiene que llevar esa documentación a la administración para decir, ya lo he hecho, aquí están las facturas y ahora págame.
Y como todo eso requiere un tiempo, tú tienes que cerrar esto. Y porque si no, se alargaría toda la vida. Y esto tiene un plazo, esto ha venido para algo. ¿De acuerdo? Y en mi opinión ya vamos tarde. Entonces, cuando se dice que tiene convocatoria abierta, es que aún puede solicitar ayuda. ¿Ok? Esto, vuelvo a repetir, la terminología que tenéis con la que tenéis que familiarizaros, la ventanilla, plazo de ayuda abierto, plazo de ayuda cerrado, agotamiento presupuestario, lista de reserva, ¿vale? Bueno, pues tenemos el programa de mejora de la eficiencia energética en la industria y la gran empresa, que es lo que conocemos vulgarmente como el programa de industria, el de mejora energética en las explotaciones agropecuarias, que es el que llamamos de agricultura, el programa MOVES 3, esto sí que os sonará, este es el más comercial de todos, el de los coches eléctricos. MOVES 3 es una evolución de MOVES 1 y de MOVES 2, ¿de acuerdo? O sea, incluso ya existían programas de ayudas para cambiar a coche eléctrico antes de la pandemia, ¿de acuerdo? O junto con la pandemia, o en esos años, pero digamos que no obedecían a los criterios que decía antes de, oye, tenemos que poner un programa de ayudas para la descarbonización de Europa. El programa de autoconsumo, almacenamiento y energía técnica renovable para el sector residencia. Esto ya no vale. Este ya está cerrado. Este sí está abierto, el de energía térmica renovable en los sectores de la economía y el programa de rehabilitación energética en edificios, pero solo en retos de lo que se conoce en edificios del reto demográfico. Ahora hablaremos qué es eso del reto demográfico también, ¿de acuerdo? O sea, que en esos meses este programa, que es el programa Estrena, ya está cerrado, ventanilla cerrada, agotamiento presupuestario y, como decía, de estos 86.000, que ya son más de 100.000, pues la inmensa mayoría pertenecen a ese programa. Había que cerrarlo en algún momento porque había que trabajar sobre ello, ahora hay que estudiarlo, resolver. Bueno, se va resolviendo conforme van llegando, ¿no? No se espera cerrar la ventanilla. Pero bueno, ahora viene el achuchón final. Bueno. Vamos a pasar. Esta para ir un poquito rápido porque veo que vamos, como siempre, un poquito ajustados. Este es el famoso MOVES 3 o el de movilidad, ¿de acuerdo? Como decía, existía en España un programa MOVES 1. Antes ni siquiera de que se hablara aquí de COVID-19 ni de nada. Simplemente un programa que sacó el Ministerio para la ayuda de compra de la ayuda para compra de vehículos eléctricos, ¿de acuerdo? No recuerdo el presupuesto del MOVES 1, pero del MOVES 1 evolucionó al MOVES 2 y precisamente cuando teníamos MOVES 2 fue cuando apareció, cuando llegó la pandemia y cuando surge esta necesidad y nace MOVES 3, ¿de acuerdo? De hecho, MOVES 2 se cerró sin que se hubiera consumido todo el presupuesto, pero se cerró, digamos, un poco para dar conformidad a este MOVES 3, que parte con un presupuesto de 67 millones en realidad. Aquí también me paro un momento. El presupuesto es un poquito mayor, pero a las comunidades autónomas, a los órganos gestores, ¿de acuerdo? Otra terminología que tenéis también con la que tenéis que familiarizaros, se les deja un pequeño margen del presupuesto original pues para la gestión de estas ayudas, en contratación de personal, en desarrollo informático, en equipamiento, etcétera, ¿no? Fijaros, cierre de la convocatoria el 31 de diciembre de 2023. La mayoría de las convocatorias tenían como fecha de cierre el 31 de diciembre de 2023, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el destinatario? ¿Qué es el destinatario? La persona que puede ser beneficiaria de esa ayuda. Pues personas físicas, autónomos, comunidades de propietarios, empresas, entidades, sector público. Límite. ¿Por qué hay un límite? Ostras, pues porque tiene que haber un límite, porque imaginaros que llega una empresa y dice, me consumo todo el crédito. Bueno, pues hay que poner un límite, bueno, pero un límite que me parece que es razonable, ¿no? Un vehículo por persona física y 50 para empresas, un punto de recarga máximo por beneficiario de 2,5 millones de euros y punto de recarga máximo por cliente de 5.000 euros. Suficiente, ¿no? Os voy a contar una anécdota. Fijaros que pone punto de carga máximo por expediente 5.000 euros para ciudadanos, 800.000 para empresas y entidades públicas. Durante mi etapa, mucha gente solicitó la ayuda para poner punto de recarga, porque un punto de recarga podía estar costando unos 3.000 euros, de media, ¿vale? Y la ayuda podía cubrirle perfectamente 1.500 o 2.000 euros.
de ese punto de carga. Entonces, había mucha gente que sin tener vehículo eléctrico ya lo solicitaba, por dos motivos. Uno, porque así ya, si se planteaba comprar un coche, ya sabía que tenía el punto de recarga en casa, sobre todo aquellos que vivían en viviendas familiares, que no vivían en residenciales, donde la instalación se hace un poquito más compleja. Pero el que tiene la casa se plantea decir, yo ya lo pongo y lo tengo. ¿Que me compre un coche eléctrico? Estupendo. Y si vendo la casa, siempre es un valor añadido. Y lo puedo poner. Y de 3.000 euros que vale un punto de recarga, de media, el del semirápido, pues la ayuda me cubre casi el 70% o el 60%. ¿De acuerdo? Estoy dando cifras globales, no os quedéis, con eso sí que no os quedéis con las cifras, porque son 50, un 50, un 60, un 70, todo eso hay que estudiarlo caso a caso. Bueno, Enrique, ¿todo bien? Sí, ¿no? El programa 1 es adquisición de vehículos eléctricos enchufables y pilas de combustible. Bueno, pues realmente yo no sabía la variedad de vehículos eléctricos que hay y la nomenclatura que tienen, pero realmente la hay, existen, ¿de acuerdo? Existen todos estos modelos, aquí te clasifican los modelos, la categoría, la autonomía y el tipo de ayuda. Y fijaros, se incluye, pues con muy buen criterio, en mi opinión, se incluye, oye, si usted además el coche que tiene lo llevamos a achatarrar, es decir, lo quitamos de en medio para no tener además un coche más de gasoil o antiguo circulando, si lo llevamos a achatarrar, te damos una ayuda extra, ¿de acuerdo? Luego, una extra para la ayuda para, en estos casos, o sea, además de esa ayuda tienes un 10% más si eres ciudadano autónomo con movilidad reducida, si resides en un municipio del reto demográfico o si eres autónomo y lo vas a destinar a TASI o VTC. ¿Qué es esto del reto demográfico? Yo sé que son muchísimas cosas las que estoy contando a la vez, pero todo vino en paralelo. Justo en el año 2020, 2021, después de la pandemia, cuando se empezaron a hablar de las ayudas, también empezó a hablarse cada vez más de la España vaciada, del reto. El reto demográfico es qué hacemos también para facilitar que las poblaciones de lo que conocemos como España vaciada, eso sí lo habéis escuchado todos, ¿no? Que son esos pequeños núcleos poblacionales que están pues, en terreno donde realmente habitan muy poquita gente, con nada alrededor, muy lejos de todo, que al final lo que provoca es que la gente se marche, ¿no? Y se quedan despobladas. Oye, pues ¿qué hacemos para facilitar o para luchar contra esa despoblación? Es lo que se conoce como reto demográfico. Bueno, pues como justo en ese momento también se estaba trabajando en estas ayudas, pues se decidió incluir una ayuda extraordinaria para aquellas personas, al final es un gesto, ¿no? Para ayudar a esa lucha, ¿no? Pues se incluyó una ayuda extra para esas personas que viven en lo que se conocen como poblaciones del reto demográfico, que son poblaciones de menos de 5.000 habitantes o también núcleos poblacionales que en su conjunto no sumen más de 20.000. O sea, puede ser que sea una ciudad o un pueblo, de menos de 5.000 o varias localizaciones que tengan entre sí, o sea, que acumulen entre sí no más de 20.000, ¿no? Pero que estén muy cerca la una de la otra, ¿no? Como sabéis, a veces no solamente tenemos pueblos aislados, sino que tenemos como pequeños pueblos unidos unos con el otro y entre todos nos forman un núcleo nada más, un único núcleo, pues que entre todos nos sumen más de 20.000. Bueno, pues como decía, el programa 1 es para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y el programa 2 es para la implantación de puntos de recarga, ¿de acuerdo? Fijaros, para un particular, la localización general, 70%, para municipios de menos de 5.000, 80%. O sea, si el 70% de la ayuda de un punto de recarga te la cubre la ayuda, es verdad que se tarda en cobrar y es verdad que es tedioso, bueno, pero la gente la ha pedido y lo digo porque nos sorprendió el elevado número de solicitudes que había de puntos de recarga y después de hacer una mínima investigación nos dimos cuenta que mucha gente no tenía ni coche eléctrico, pero lo estaba pidiendo pero por sí. ¿De acuerdo? Y yo creo que obedecía prácticamente esto, es que si te cubre casi 2/3 partes, ¿no? No más de 2/3 partes de la ayuda, pues te interesa tenerlo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta del programa Moves 3? Es que no me creo que no tengáis ninguna pregunta de todo lo que hemos visto ahora. Este sí lo conocíais, ¿no? Este lo habéis visto, ¿verdad? Y además lo veis en algunos coches que lo pone, ¿no? Y sale mucho en televisión cuando anuncian un coche, cuando anuncian los coches en televisión, veréis que pone aquí abajo ayudas Moves 3. ¿Sí? Con el Moves 3 una de las cosas que se exigía era que la tramitación la hiciera el propio concesionario, ¿no? Buena pregunta. Esa pregunta ha ido directamente al núcleo del programa. Os cuento una cosa.
y lo conozco bien. En Andalucía, cuando se decide sacar Moves 3, decidimos hacer por primera vez algo que era darle a los ciudadanos la posibilidad de que ellos mismos presentaran las ayudas y, como venía siendo habitual, darles también la oportunidad a los concesionarios de que tramitaran la ayuda por ti. ¿Qué ocurre? Que para un concesionario es una ayuda es un argumento comercial muy bueno decir, oiga, que existe una ayuda, que usted se puede beneficiar de ella, que el coche le cuesta tanto y menos esa ayuda, pues. Entonces le dimos la posibilidad también, o sea, venía siendo así, perdón, no le dimos la posibilidad. Siempre las ayudas de móviles las han tramitado los concesionarios, ¿no? Pero es verdad que aquí, ya por primera vez, también metimos la posibilidad de que lo hicieran los ciudadanos. Pero la mayoría de la gente prefiere que se lo haga el concesionario. Tiene sus pros y tiene sus contras. ¿De acuerdo? Pero en principio es un argumento comercial muy bueno para los concesionarios, que le facilitan la tramitación al ciudadano y siempre será un motivo más para poder engancharle la venta de un coche. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Ahí. Sí, por favor, por favor. Ahí entonces, cuando lo gestiona el concesionario, por así decirlo, te arriesgas a comprar el coche, ¿no? Y después a que no te den la ayuda, ¿o cómo sería? Bueno, mira, muy buena pregunta. Pero igual que en algunos de los programas de ayudas que vamos a ver ahora, sí que hay cierto riesgo de que tú no seas beneficiario de esa ayuda porque no cumplas los requisitos. Por ejemplo, al que estudiamos ahora, autoconsumo. Ahora cuando lleguemos a autoconsumo, verás que tú tienes una serie de condiciones que cumplir, que tienes que consumir el 80% de lo que generas. Pues a lo mejor te equivocas con los cálculos. O el programa de edificios. Tú dices que vas a reducir el consumo de energía primaria un 30%, que es lo que exige la norma. Y luego a lo mejor cuando te lo hace un ingeniero de estudio, solo ha reducido un 20%, con el certificado previo, el certificado posterior y todo aquello que ya manejáis. Y si no, por favor, me preguntáis. Bien, ahí hay cierto riesgo. Aquí, si tú cumples con las condiciones, estas son las ayudas más sencillas que hay. Tienes un coche de más de X años, lo voy a entregar, lo voy a chatarrar, voy a comprar un coche que está en la clasificación. La única error que puedes cometer es que no haya fondos y los pidas tarde. Pero en principio, salvo que transmites mal la documentación, es fácil que un expediente de esto, es difícil que un expediente de esto se te pueda caer. Es verdad que tú puedes ya negociar con el concesionario y decir, oiga, yo quiero comprar el coche condicionado a que usted me dé la ayuda. Y el concesionario te va a decir, pues sí. Y el concesionario también tendrá cuidado de que no se te caiga la ayuda. Y si no, ya tú negocias con él, pues tú ya me lo descuenta. Creo que al final lo que hacen es descontarlo al final. Bueno, ahí hay un peluseo también interesante, que tampoco es motivo de la clase de hoy. Pero realmente con los concesionarios tenemos también nuestras historias. Pero bueno, la verdad que es que ayudan mucho también. ¿De acuerdo? Y fácil no es, sobre todo porque hay muchísimos expedientes. ¿De acuerdo? Y al final ellos también hay un trabajo extra que tienen que hacer, que no siempre se ha valorado a lo mejor lo suficientemente, o incluso no está incluido en el precio del vehículo. ¿Vale? ¿Más? Bueno. Esto, como vais a tener la presentación, es interesantísimo que os lo miréis, sobre todo aquellos que os dedicáis a la profesión y hacéis, por ejemplo, el proyecto de instalaciones, ¿de acuerdo? Porque cuando tú vas a hacer una instalación de un punto de recarga, necesitas, dependiendo de la potencia y dependiendo de la ubicación y de otros factores, quizás necesites la licencia del ayuntamiento para la instalación, licencia municipal. Entonces hay que tener en cuenta una serie de ponderables que tienes que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Esto también hace mención a que muchos puntos de recarga los instala la propia administración, y al final, ¿cómo gestionas tú la ayuda de una administración contra otra administración? Yo soy administración, pero ¿cómo lo hago? Por fin, lo considero menos relevante para la clase de hoy. A ver, esto ya empieza a ser ingeniería de verdad, ¿vale? Vamos a ver cómo se la ayuda de instalación de generación térmica a partir de renovables. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, pues habéis escuchado, porque lo hemos visto en clase, la aerotermia, la geotermia, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es esto es un programa de ayudas para fomentar la adquisición de sistemas de energía renovable. ¿Con qué intención? Pues con la de darle un uso térmico. Este es para el sector económico, es decir, para el sector industrial, y para el sector público, nunca para el uso residencial. Y no es para el uso residencial porque para el uso residencial va en otro programa, otra complejidad más. ¿Me vais siguiendo, verdad? Bueno, este programa es para actuaciones encaminadas a la generación de calor, ¿de acuerdo?, en el sector industrial. Con la tecnología que está aprobada por
por el programa, ¿de acuerdo? Que ya veis algún ejemplo aquí, biomasa, energía solar térmica, geotermia o aerotermia. Al final lo que va buscando es que tú tengas un sistema, tienes en la actualidad un sistema de calefacción poco eficiente y que lo cambies por uno más eficiente. Pero para el sector industrial y el sector público, ¿ok? Contaba con un presupuesto original de 21 millones de euros, algo más de 21 millones de euros, y se cerraba la convocatoria el 31 de diciembre, ¿de acuerdo? Fijaros, régimen no competitivo. Por favor, si leéis algo que os llame la atención, por muy curioso que sea, preguntadme, ¿qué es eso de régimen no competitivo? ¿Alguien lo sabe? Bueno, eso también es importante saberlo. El régimen no competitivo es que cuando se abre la ventanilla, tú vas presentando tu ayuda y vas cogiendo como posición en la cola. O sea, yo ya me he presentado el primero, se presenta el segundo, lo presenta el tercer ciudadano, o la tercera industria, el cuarto, y se estudian en ese orden. Si tú cumples, pues el primero, pues va agotando presupuesto, el segundo, el tercero, ¿vale? Digamos, van en ese orden, hasta agotar el presupuesto. Tú no compites, ¿de acuerdo? Hasta agotar presupuesto en orden. Cuando escuchéis, son ayudas en régimen competitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que igual que lo presentan antes o después, pero que una vez que estén todos presentados, se estudian todos los proyectos y se valoran los que mejor están. Esos son los que reciben los fondos. ¿De acuerdo? Es importante el matiz. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, hay dos programas aquí, o hay dos subprogramas. El programa 1, que es realización de instalaciones de energía renovable térmica en sectores industrial, agropecuarios, servicios, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Y el programa 2, realización de instalaciones de energía renovable térmica en edificios no residenciales, que es este que estamos hablando. ¿Qué estamos comparando aquí? El de energía térmica que acabamos de ver, ¿de acuerdo? El del sector industrial, con el que vamos a ver después de autoconsumo, que lleva el programa 6, el de generación de energía térmica para el sector residencial. ¿Para qué sirve este programa? Pues para instalaciones nuevas, instalaciones térmicas nuevas, renovables, para ampliaciones, sustitución, para la producción de frío, para la producción de calor, en baja, media y alta temperatura. ¿Cuáles son? Quizás esto sea lo más importante del programa. Oye, ¿qué es lo que subvencionamos aquí? Pues la solartermia, la geotermia, la aerotermia, la hidrotermia, la biomasa, microredes de calor y frío. Las redes de calor y frío no las vimos cuando vimos los sistemas de climatización y los sistemas de calefacción, pero realmente para mí son una maravilla de la ingeniería, ¿eh? Yo que la he visto en Barcelona, por ejemplo, funcionando, me parecen interesantísimas. Si queréis otro día la podemos comentar. Solo una solicitud por instalación, ¿de acuerdo? Otro matiz a tener en cuenta, dice aquí, el beneficiario ha de destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió ayuda durante un plazo no inferior a 5 años. En España, cuando tú solicitas una ayuda y eres beneficiario de ella, estás obligado a mantener las condiciones que te permitieron obtener esa ayuda un tiempo. Tú no puedes decir, yo me cojo un coche, me beneficio de él y lo vendo, o hago esto y luego ya lo deshago. ¿De acuerdo? Tienes que mantenerla durante un tiempo. Bueno, pregunta del millón. Esto, pregunta de campeón o de campeona, que es el SPF, lo vimos el otro día. Dice, las instalaciones de geotermia, aerotermia y hidrotermia han de acreditar un SPF superior a 2,5. ¿Os acordáis que lo vimos el otro día o no? Pregunta de examen. Apuntadlo que lo vamos a ver luego, ¿vale? Perdón. Lo vimos el otro día, el SPF, eso es un parámetro. Bueno, las instalaciones de tecnología y biomasa han de lograr un 80% de reducción de emisiones. Sistema de monitorización, o sea, están obligados a tener un sistema de monitorización. ¿Vale? La ayuda, para actuaciones de microredes, la ayuda máxima precisa corresponderá con el primer megavatio. Las actuaciones de microredes sujetas al P2, el programa 2 de autoconsumo, deberán cumplir con al menos el 80% de la producción anual generada esté destinada a autoconsumo, que es lo que acabamos de decir, ¿de acuerdo? ¿Ok?
y se contempla la subcontratación con terceros hasta el 100% de la actividad incentivada. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Eso de que podemos subcontratar. Bueno, que podemos subcontratar, básicamente, y que se permite la subcontratación y que no deja de ser incentivable la actuación. Yo veo cara rara, lo entiendo perfectamente. Ya os digo, esto no es lo más bonito del mundo, pero es muy necesario. Esto está de la máxima actualidad, esto está en la calle. Tal vez hasta ahora no le habéis prestado demasiada atención, pero prácticamente no hay semana. Antes era casi a diario, se hablaba de esto a diario en los telediarios, en la prensa, las ayudas de Next Generation, las ayudas de la Unión Europea, el dinero que no llega a los ciudadanos. Era una cuestión casi, digamos, política, se estaba hablando todos los días. Quizá ahora hay otro escenario de los que se habla más que de esto, pero prácticamente no hay noticia, al menos una vez a la semana, en la que no se hable de los Next Generation. Y hay algo con lo que los ingenieros tenemos que tratar a diario, ¿ok? Pero es verdad que esto es un poco, esto es tedioso. Al final una ayuda, primero entenderla, en qué consiste, qué tecnología se incentiva, toda la literatura que os estoy contando aquí. Entiendo que no es lo más bonito del mundo, ¿ok? Pero es muy necesario. ¿Qué es esto del efecto incentivador? Olvidaros. Básicamente, ¿qué es el efecto incentivador? Pues que estas ayudas, tú las puedes, para ser beneficiario de esta ayuda, tú tienes primero que solicitar y después hacer la actuación. Es decir, que salvo en el caso concreto de los coches, en el que se permitió que si tú te habías comprado el coche unos meses antes de que se abriera la ventanilla y a pesar de eso tú te podías beneficiar, en el resto de ayudas tú no puedes decir, oye, pues yo que hace un año cambié las ventanas, las fachadas y esto, y ahora se ha jugado un programa de ayudas. No. Porque el efecto incentivador es lo que yo he explicado antes. Oiga, ¿qué es lo que va usted buscando? Pues alguien que no tiene claro si hacerlo o no hacerlo, incentiva el hacerlo. Se llama efecto incentivador. ¿De acuerdo? No que tú hayas hecho hace un año la actuación, ya la has hecho, ya has sido buena persona, ya has sido un buen contribuyente y has contribuido a esa reducción de CO2. ¿De acuerdo? Ahora, lo que buscamos es ese efecto en la gente de que, oiga, yo ahora sí, que tengo dudas de hacerlo o no hacerlo, pues lo hago. Please. ¿Y si está en trámite? Justo se está desarrollando porque da la casualidad la reforma y demás y se abre la ventana. ¿Qué trámite? ¿El tuyo? ¿El que tú estás haciendo? Estoy haciendo la actuación para mejorar la eficiencia energética. Tampoco No. se puede. Tú no puedes haber movido nada, ni un papel, hasta que esté la ventanilla abierta. ¿Por qué? Porque todas las facturas tienen que tener fecha posterior a la apertura de la ventanilla y todas las actuaciones tienen que tener fecha posterior a la apertura de la ventanilla. ¿De acuerdo? Es que es así, es lo que se llama efecto incentivador, porque va buscando un motivo, una motivación, mover a la gente a hacer algo. Hombre, en el caso de los coches, se permitió que unos meses antes, no entiendo, yo lo veo bien, porque ya se hablaba del programa y supongo que podía quedar fuera gente que lo compró pensando en que se iba a abrir la ventanilla, porque además había un arrastre, ¿no? Venía de Moves 1, Moves 2, Moves 3, había una inercia. Pero en principio el efecto incentivador es que tú no puedes iniciar la actividad hasta que tengas hecha la solicitud. Ojo, una vez que tú tengas hecha la solicitud, tú ya puedes hacer tu actuación. ¿A qué te arriesgas? A que luego por cualquier cosa te la denieguen. Bueno, también hay gente que se espera a tener la resolución favorable. Es decir, ahora ya sí. Pero ya no te obligan a esperar, ¿de acuerdo? ¿Bien? Ya llevamos mucho avanzado, si no te hacía un breve repaso, pero si quieres luego, ¿vale? Nos ponemos al día. Bueno, aquí no os quedéis con las fechas. Aquí simplemente quedaros con los titulares. O sea, olvidaros del texto. Quedaros con esta secuencia cronológica. Apertura de la ventanilla, resolución, ejecución, justificación. Vamos a ver. ¿Cuál es la tramitación de una ayuda? Importantísimo que la conozcáis, sobre todo para que no os digan, para que no os confundan. Yo no me gusta utilizar la palabra de que no os engañen, que no creo que nadie tenga la intención de engañar a nadie, pero sí para que no os confundan, intencionada o no intencionadamente. Vamos a ver. Todas las ayudas de eficiencia energética funcionan de la siguiente manera. Abres la ventanilla, lo hace la administración. Bueno, antes hay un proceso de negociación, no siempre lo hay, pero con el ministerio vamos a sacar un programa de ayudas, a veces te dan la opción de comentarlas, de no comentarlas, eso lo dejamos aparte. Pero la administración decide acometer este programa de ayudas y abre una ventanilla. ¿Qué es abrir una ventanilla? Bueno, que tú no abres una ventanilla, ¿entendeme? Es que tú ya te metes en el portal,
en este caso de la Junta de Andalucía, en este caso de la Agencia Andaluza de la Energía, como órgano gestor de las ayudas, y el día 1 de enero empiezan las ayudas para eficiencia energética de lo que sea, ¿vale? Con un presupuesto de 30 millones. Bueno, pues lógicamente el que tenga mucho interés, el primer día se pone a solicitar la ayuda, por si acaso se queda sin presupuesto, ¿no? Bien. Primero solicitamos la ayuda. La administración estudia la ayuda que tú has solicitado, o sea, estudia tu expediente. Si algún documento de los que has presentado no está correcto o falta algo, te envía una primera subsanación, en el que te dice, oiga, el DNI no se ve, usted no ha facilitado esto, o usted no, o esto no está bien, lo que sea. Y tú vuelves otra vez a mandar la documentación que se te solicita. Es lo que se llama subsanación. Bien, ¿eso cuándo puede ocurrir? Puede ocurrir 1, 2 o hasta 3 veces, dependiendo de la habilidad de la administración y de la habilidad del ciudadano o de la empresa o del autónomo que solicita la ayuda, ¿vale? Ahí entramos en la discusión de que, joder, es que las cosas deberían estar más claras. Estamos todos de acuerdo. Debería ser todo más sencillo y todo más claro, ¿de acuerdo? Pero os repito, tampoco son fáciles las ayudas de eficiencia energética. Al final tú pides un proyecto, no es como pedir, oiga, una fotocopia del DNI, del libro de familia numerosa y de algo más. Es que eso ahí no hay fallo. Pero aquí tú tienes que pedir el proyecto, cuando pides la ayuda y te metes la ventanilla, tienes que ir marcando tics. Oiga, ¿y usted qué potencia va a poner? ¿Y cuántas placas va a poner? Y no sé qué, y no sé cuánto. Ahí ya, oiga, pues yo no lo sé, pues voy a poner 15 de momento, ya está. De momento me he puesto 15, pero es que a lo mejor no corresponde. O sea, es fácil, muy fácil, que como se solicita mucha documentación, y vuelvo a decir que esto ya sería un debate aparte, ¿por qué se solicita tanta documentación? Deberíamos hacer las cosas más fáciles. Pues es muy fácil que en alguna te equivoques. Por tanto, este programa de ayudas, uno de los problemas con los que cuentan es que tiene un nivel de subsanaciones muy alto. Entonces, subsanas una vez, subsanas segunda vez, y a lo mejor a la tercera consulta ya lo haces bien. Entonces, la administración estudia y te resuelve favorablemente. O sea, primero solicito, luego resuelvo. ¿Y ahora qué toca hacer? Bueno, ya me ha dicho la administración que adelante, que puedo contar con el dinero. Bueno, pues ahora llamo al ingeniero, al arquitecto, al profesional o al concesionario, si es el caso del coche ya he querido esperar, y me compro el coche, o hago la actuación, o pongo la instalación fotovoltaica, o hago la instalación de aerotermia. Oye, ¿eso cuánto puede durar? Pues nosotros ponemos un caso máximo, perdón, la agencia pone un caso, aún hablo en primera persona, ¿no? Es por defecto, por inercia, de 18 meses. ¿Por qué? Por lo que veremos después, porque tú no puedes estar toda la vida ejecutando esa obra, porque después la administración tiene que actuar también, ¿vale? Pero el orden es, abro la ventanilla, resuelvo, ejecuto, por eso del efecto incentivador no puedo haberlo hecho antes, salvo excepciones muy concretas, hago la instalación, que puede ser desde algo sencillo que dure una semana hasta algo que dure 18 meses, es una obra. ¿Ya han pasado cuánto? Pues fácil, 1 año y medio, 2. ¿Os dais cuenta? Si agotas el plazo de ejecución ya te has comido años. Y estamos en el 2024. Hasta llegar en el 21, 22. Ya no hemos comido años. Si agotas los 18 meses. ¿Y ahora qué queda? Todavía no he terminado. Oiga, yo ya he terminado, ahora quiero justificar. ¿Qué es justificar? Es decir, he hecho esta actuación que dije que iba a hacer en la resolución, usted me dijo que adelante, y aquí están las facturas. No es tan fácil, no son las facturas, es la cuenta auditor, en fin, lo que dice la documentación, lo que dice la normativa que tienes que presentar. Y vuelta a estudiar otra vez que todo está correcto. Las facturas son correctas, que no hay fechas anteriores a la fecha de la resolución, o a la fecha de a la fecha de apertura, que no hay factura duplicada, en fin, 1000 cosas. Que usted dijo que iba a poner una maquinataria y ahora ha puesto otra, que usted dijo que iba a poner una potencia y ahora ha puesto otra. Pueden pasar 1000 cosas. Te vuelvo a decir, oiga, subsáneme esto, oiga, esto no está correcto, perfectamente de entre 4 y 6 meses. Ya hemos comido 2 años, 2 años y medio. Fácil. Y cuando por fin está bien, te digo, oiga, ya está correcto, ahora ya te pago. Entonces, y para mí esto es lo más importante de esta parte, el pago es siempre al final. ¿Vale? Quedaros con esa máxima. El pago es siempre al final. Pero algunos de estos programas de ayudas, de estos de eficiencia energética, y algunos otros que existen, como por ejemplo el programa de Ecovivienda, que lo habréis escuchado,
que es el programa que utiliza mucha gente para cambiar ventanas, fachadas, sí que te permite un pago adelantado del 50%. Y precisamente yo entiendo que eso se hizo porque la gente dice, joder, es que yo hasta dentro de 2 años y medio no voy a cobrar esto. Yo lo quiero hacer, pero no tengo dinero. Si a ti la administración te dice, oiga, si usted hace las cosas bien, usted va a cobrar. Pues qué más me da, si yo tengo el dinero, adelantarle el 50% con lo que yo financieramente le ayudo, y eso también es un motivo más para que la gente se decante a hacer este tipo de actuaciones. Pero en líneas generales se cobra al final, ¿de acuerdo? ¿Ha quedado claro? Bueno, aquí lo que dice también es que a veces se puede dar, en función del caso, una ampliación del plazo de ejecución, ¿de acuerdo? Si está debidamente justificado. O sea, si con 18 meses no has tenido bastante, puedes pedir una ampliación. Vale, agotas más plazo, ¿no? Bien, vamos a seguir. ¿Cuál es la intensidad de este tipo de ayudas? O sea, de esta ayuda en concreto. Del programa de energía térmica. Pues bueno, pues en principio el programa 1 dice una ayuda si eres una gran empresa un 35, un 40 y un 45. Bien. ¿Por qué esto se hace así? Pues tiene bastante sentido común, ¿no? No le mismo ayudar a una gran empresa que tiene un músculo financiero que ayudar a una pequeña empresa. Bien. En este punto os voy a preguntar, ¿alguno de vosotros habéis escuchado hablar de las ayudas de Estado? ¿Y sabe qué significan las ayudas de Estado? Bien, pues las ayudas de Estado es que para evitar la competencia desleal entre empresas, los Estados no pueden dar, en este caso creo recordar que es del 30%, no pueden darle a sus empresas una ayuda superior a la del 30% de dinero público. No sé si os recordaréis que hace poco hubo una polémica en Francia porque se decía que el gobierno francés había ayudado a una empresa francesa con una ayuda muy grande. Si yo, por ejemplo, fuera el gobierno de España y yo cojo a una empresa que compite con el resto de empresas europeas y le meto una financiación del 70% de dinero público, realmente esa empresa cuenta con un beneficio con el que no cuentan otras empresas de Alemania, Holanda, Inglaterra, ¿verdad? Entonces, para evitar la competencia desleal entre empresas, se estableció un margen por el cual ningún país puede ayudar a sus empresas con más de, en España creo que es España 30%, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, esto al final es un poco de información genérica, pero aquí lo importante es que no tiene el mismo porcentaje de ayuda, que está el único mensaje importante de esta slide, es, oye, no tiene la misma intensidad de ayuda una gran empresa que una mediana que una pequeña, ¿de acuerdo? Vamos al programa estrella. Este que es el de energía térmica, ¿vale? Sí. Las ayudas... Por favor, agradezco las preguntas, así respiro un poco. ¿Se le da a cualquier empresa o esa empresa tiene que cumplir ciertos requisitos? Sí. Antigüedad o... Mira, lo hemos venido comentando a lo largo de la clase, pero te recapitulo rápidamente. Ciudadanos, autónomos, empresas, cuando se solicita una ayuda, tú tienes que cumplir siempre con unos requisitos. Los requisitos pueden ser desde muy simples, dependiendo de la ayuda, a muy complejos. Y hace un momento lo que comentábamos es que este tipo de ayudas no son las más sencillas ni de lejos. En nuestro país existen otro tipo de ayudas que son más sencillas de tramitar. Pues no sé, no quiero dar ningún ejemplo para que nadie piense que si las gestiona él, que porque las hace él, son más sencillas. Pero hay ayudas que son relativamente sencillas. Tú rellenas, y la hemos hecho todo, te metes en la web del ministerio, la consejería que corresponda, solicitas la ayuda, te pide una documentación y la puedes hacer desde casa en 15 minutos o en 1 hora. Mirad, las ayudas al desempleo, las puedes hacer online perfectamente de tu casa. Tienes tu documentación todo preparado, tú te metes en la página web del SEPE y tú la puedes solicitar. Y yo he visto cómo se hace, o sea, los gestores lo hacen, los gestores administrativos lo están haciendo a diario, solicitar la ayuda de desempleo para una persona y es relativamente sencillo, vamos a dejarlo ahí. Pero este tipo de ayudas son mucho más complejas, ¿por qué? Porque tienen que cumplir con unos criterios establecidos por esa norma, por ese reglamento. Y como son de eficiencia energética, en la mayoría de los casos se solicita un proyecto y si no se solicita un certificado previo, un certificado posterior, demostrar el porcentaje de energía que vas a dejar de consumir, de energía primaria fósil que vas a dejar de consumir, justificarla, a veces se pide una memoria y por supuesto que tienes que cumplir con unos criterios. La ayuda no es aleatoria, ¿de acuerdo?
¿He contestado a tu pregunta? Sí, lo que yo quería saber, que si para hacer o acceder a estas ayudas, pues sobre todo el tiempo. Me imagino que ellos establecen un tiempo de antigüedad que tiene la empresa, ¿no? Digamos, No, un año, pues mira, no. 5 años, O sea, la antigüedad de la empresa no es un criterio a la hora de... Sí que lo es para otro tipo de ayudas, ¿vale? No para esas de los Next Generation, pero sí que lleva razón. Hay otro tipo de ayudas también en España, hay otro tipo de ayudas de CEDETI, por ejemplo, en las que se te pide que para startups y así, que tenga una antigüedad mínima de 6 meses, o máxima de 6 meses, o que no sé, el registro notarial sea de la constitución de la sociedad sea anterior o posterior a 6 meses. Y no sé si ha sido coincidencia o no, pero esta semana yo he estudiado un caso de una empresa que se queda fuera por 20 días. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar de este programita un poquito más, ¿vale? Aquí me tenéis que preguntar un montón de cosas, porque hasta ahora si queréis podéis olvidar todo lo que he dicho. ¿Vale? Bueno, por favor, no. Pero digamos que hemos hablado del programa de ayuda de energía renovable, de energía térmica con fuente renovable, hemos hablado de movilidad, que sé, ya lo conocíais un poco más o resulta un poquito más familiar, pero en una comunidad como la nuestra, donde somos líderes en generación solar o casi líderes, o lo vamos a hacer dentro de muy poco, este programa sí que tiene mucho sentido y esto lo habéis vivido todos. Y el que no tiene alguien que ha puesto la fotovoltaica en casa, la está a punto de poner. Y aquí mismo en la escuela tenéis una instalación fotovoltaica en el tejado, que creo que habéis visitado. O sea, aquí tenéis que preguntarme, ¿por qué? Porque no me equivoco mucho si os digo que el que se dedique a la profesión va a tener que lidiar con esto seguro. ¿De acuerdo? Entonces, algo que no he dicho hasta ahora, porque preguntáis poco, porque preguntas hay muchas, ya sé que no es la materia que mejor domináis, pero hay muchas preguntas. Una pregunta que me hago a mí mismo, en vuestro nombre. Presupuesto. Oye, Javier, ¿cómo es esto del presupuesto? ¿Por qué son 200 y no 200.000? Vamos a ver, ¿cómo es el reparto presupuestario de una línea de ayudas? Pues Europa le dio a España un paquete de dinero. Le dijo, estas son las ayudas de las Next Generation. Este es un primer paquete, luego un segundo paquete. Le dijo, este es el dinero. Y esta es la distribución por líneas. ¿Vale? Vale, pues cuando el gobierno dice, oye, pues para autoconsumo, para el programa de autoconsumo, lo llamamos de autoconsumo, pero tiene más actuaciones, ¿vale? Almacenamiento, el P6 que llamamos, que es el subprograma 6, es para la generación térmica en uso residencial. Pues contaba con X dinero, ¿vale? ¿Cuál es el reparto? Imaginad un poco, ¿cómo se hace el reparto por comunidad autónoma? ¿En base a qué? Poblacional, básicamente. Poblacional, a veces el VAB, el PIB, pero básicamente poblacional. Entonces, Andalucía junto con Cataluña son las dos comunidades autónomas que más reciben siempre de las ayudas. Lógico, también donde más ciudadanos hay. Eso no quiere decir que sea donde más apetito haya, pero normalmente suele ser así, ¿vale? Porcentualmente. Entonces, el programa que recibió Andalucía fueron de 200 millones de euros, que se agotaron, ¿eh? Incluso os digo que ese dato también está anticuado. Se hizo una ampliación y también. La ventanilla se cerró el 31 de diciembre. Aspectos a tener en cuenta. Se incentivaba hasta 5 megavatios. Fijaros la línea 2. No se puede superar la ratio de capacidad para el almacenamiento instalada de almacenamiento frente a potencia de generación de 5 kWh por cada kilovatio. Importante. Se incentivan también las marquesinas para instalación fotovoltaica y la retirada de amianto. Esto es interesante. O sea, el programa de fotovoltaica, el programa de autoconsumo, es para la instalación fotovoltaica. Oye, ya que lo vamos a hacer, yo veo muy bien que diga, oye, vamos a poner un límite, porque por encima de 5 megavatios ya casi que no es autoconsumo, ya es, o al menos no es autoconsumo doméstico pequeño industrial. 5 megavatios es casi ya planta de generación. Es muy difícil que, no sé, supongo que la habrá, pero planta que consuma más de 5 megavatios, recuerdo que esto es autoconsumo y que tienes que autoconsumir el 80% de lo que generes. También con esto se evita decir, oye, pues tenemos una ayuda, montamos una planta de 10 megavatios aquí y ya veremos si el resto la vendemos o no la vendemos. ¿Vale? Para evitar ese tipo de especulación se puso ese límite, además que es tan fácil, ¿eh? Y además que las empresas grandes, al final con este límite tampoco crees que reciben un porcentaje de ayuda muy grande, es más bien bajito, o más bien muy bajito. ¿Vale? Pero esto, oye, mira, seguimos mejorando un poco, ¿no? Aunque pueda parecer una aportación un poco pobre. Pues mira, si alguien no tiene dónde ponerla, pues oye,
No os imagináis la cantidad de fábricas que hay con parking donde la gente llega, aparca al sol y no tiene donde montar una fotovoltaica. Os voy a poner un caso que todos conocéis, Ryanair, ¿de acuerdo? Aquí. Yo cuando fui a visitarlos, pues decían, bueno, pues a lo mejor no interesa poner aquí ¿sabes? Poner las marquesinas y ponerlo sobre las marquesinas, y tenía un parking gigantesco para sus trabajadores, y tenía un montón de espacio, ¿vale? Aparte de sus cubiertas, además sus cubiertas eran redondeadas, eran más complejas. Bueno, y también la retirada de amianto. Sabéis que el amianto está prohibido desde hace mucho tiempo. Pues ya vamos a fomentar que la gente vaya retirando el amianto, que todavía lo hay, que todavía me lo he encontrado por ahí, pues eso, lo ayudamos y metemos también que la retirada de amianto también se pueda ver beneficiado por este tipo de ayudas. Dime, por favor. ¿Qué no entiendo lo de amianto? Sí. ¿Qué es amianto? Ah, buena pregunta. Claro, supongo que pues la terminología en tu país será distinta, ¿no? Pero el amianto ese es un producto que se utilizaba hace muchísimo tiempo para aislar y que llevaba una cantidad, creo que era de zinc, ¿verdad? Y otro material en unos porcentajes lo suficientemente grandes como para hacerlo contaminante e incluso peligroso para el humano, para el ser humano, ¿de acuerdo? Para inhalarlo. Bueno, en España es que ha habido en el pasado muchos problemas con el amianto y, en fin, vosotros sois mucho más jóvenes, no lo recordaréis, yo lo recuerdo vagamente, pero ha habido problemas importantes con el amianto en el pasado. Entonces está prohibido su instalación y se debe de retirar, pero aún todavía hay fibrocemento por ahí, todavía me lo he encontrado. Dime. Y obviamente, o sea, te ayudan con la retirada del amianto, si lo que vas a hacer es poner placa, ¿no? Claro, tú vas a poner placa en un tejado que tiene ese amianto y como mucha gente le da de lado a tener que retirar el amianto porque es complejo, hay que llevarlo a un punto concreto, es su cuestión, y dice, oye, pues te ayudamos con la retirada. Claro, porque tienes que utilizar un procedimiento específico. No vale cualquiera, empresa específica, es complejo, ¿vale? Retirar el amianto no lo puede hacer cualquiera, como dice Enrique, lo tiene que hacer una empresa homologada, llevarlo a un punto homologado y tiene un sobrecoste. Entonces la gente al final dice, bueno, yo lo dejo ahí, pero tendría que estar retirándolo. Pues mira, para fomentar eso se incluye como una posible actuación incentivable, ¿de acuerdo? Más preguntas, por favor. Bueno, pues este es el programa Estella y como decía, no solo se agotaron los 200 millones, se agotaron bastante más. Y había en reserva, otro término, lista de reserva, miles de expedientes. Yo ya perdí el control, no sé cómo estará eso, pero os puedo garantizar que quedó fuera muchísima gente. Y ahora está la comunidad autónoma andaluza pues en fase de resolución de todos esos expedientes, de justificación de esos expedientes y pagando también expedientes. O sea, se están resolviendo a la vez que ya se están pagando. O sea, la gente están pagando los primeros que han llegado en justificación. ¿De acuerdo? A ver, Dime. una pregunta. En caso de que vuelva a salir otro programa parecido, ¿los que están quedando en reserva tienen alguna preferencia ahora? Sí, lo que se suele hacer, buena pregunta, eso es lo que quiero, que preguntéis cosas así de sentido, como decía, oye, ¿qué pasa que estoy en lista de reserva? Pues tú al final lo que tienes es como un cajón, con todos los expedientes, y tienes un dinero, y tú vas alimentando, ¿va? Y vas dándole, y vas haciendo asignaciones presupuestarias, ¿no? Como decía, en régimen no competitivo. Vale, cuando agotas el presupuesto, si te queda el cajón lleno de expedientes, ¿qué haces? Si vuelves a meter dinero en el cajón, pues vas desde abajo arriba otra vez, alimentando expedientes, ¿Cómo puedes alimentar el cajón? Porque vengan más fondos de la Unión Europea o del gobierno, o porque muchos de los expedientes se caen. ¿Qué es eso de que se caiga? Que al final no tenga derecho a la ayuda. ¿De acuerdo? Tú alguien que haga resuelto, luego resulta que no tiene derecho a la ayuda. Pues ese dinero no se pierde. Se vuelve a meter otra vez y pueden entrar pues los que puedan entrar, ¿vale? Entonces estás siempre metiendo expedientes nuevos, pero ya de una manera muchísimo más, ¿sabes? Muchísimo más lenta que si de pronto te llegan 50 millones de fondos y te entran 10.000 o 15.000 expedientes de una vez. ¿Me he explicado? Oye, esto lo vais a contestar vosotros. Y ya son dos preguntas, ¿vale? Tenéis la de antes, ¿vale? Y esto. ¿Cómo funciona una empresa de servicios energéticos? Esto lo hemos visto. ¿Alguien tiene alguna idea? Rápido, ¿de qué es una empresa de servicios energéticos? ¿Nadie? Que te hacen, por ejemplo, el estudio para que tú puedas... Venga, sin miedo. Ciencia y cosas así. ¿El estudio nada más te hace? No, y la instalación, te lo puedes hacer. No sé, no Mira, bueno, iba a decir que lo buscaréis también y el próximo día lo comentábamos, pero bueno, como al menos has tenido la buena intención de intentar contestar. Mira, desde hace no mucho tiempo ha nacido una figura que es la de S, le llamamos S, es Empresa de Servicios Energéticos. ¿Y qué es una empresa de servicios energéticos? Es interesante, ¿eh?
De hecho, el compañero que falta hoy trabaja en una empresa que hace servicios energéticos, Javier. Imaginaros que tú tienes un edificio como este y tiene un consumo brutal de electricidad y pagas todos los meses, no sé, 50.000 euros al mes de luz. Vale, y tienes que, acordaros cuando la luz estuvo súper disparada, ¿os acordáis? Yo siempre digo que hubo un momento en el año, creo recordar, el verano del 22, donde hubo una hora en la que el megavatio hora estuvo a 700, ¿vale? 700 euros, ¿vale? Bien, tú tienes que reducir tu factura de alguna manera, pero por otro lado no cuentas con la solvencia financiera, con el músculo financiero para hacer una actuación que digas, pues voy a cambiar la aerotermia, la iluminación, voy a poner SAT en la fachada, voy a cambiar las ventanas, ¿vale? Pues llega una empresa y te dice, yo lo hago por ti. Me gasto el 1.000.000 de euros que hace falta, 2 o 3, ¿vale? Y voy a bajar la factura de la luz, va a salir muy fino, la factura de la luz. Pero ojo, no te voy a repercutir la bajada completamente a ti. Una parte me la quedo yo y otra parte la repercuto en ti. Es decir, yo pago 50.000 y con su actuación voy a bajar a pagar 30.000. Pues no voy a pagar 30.000, voy a pagar 40.000. Yo beneficio en que pago menos, pero ellos también tienen que amortizar su instalación y ganar. ¿De acuerdo? Eso es una empresa de servicio energético, o sea, te presta un servicio de energía. Yo hago la actuación por ti, ¿de acuerdo? Y una parte para mí y otra para ti. Y esto sí que os va a sorprender. Donde más dinero se está poniendo ahora es en esto por parte de los fondos de inversión. Los fondos de inversión ya no solamente invierten en lo que comúnmente hemos conocido de empresas, en la banca. Ahora hay muchísimos fondos de inversión que, como la energía deja tanto dinero, no solo invierten en construir plantas fotovoltaicas, plantas industriales, sino también en empresas de servicios energéticos donde ellos, digamos, como fondo de inversión tienen dinero, acuden a un cliente, hacen la actuación. Hombre, una actuación grande cuesta mucho dinero, ¿vale? Ellos tienen una rentabilidad bastante alta también. Además, eso se estudia, se hace su TIR y si salen los números por encima del 6 o el 8%, pues dicen adelante. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso es una empresa de servicios energéticos. Vale, el programa de autoconsumo, el mal llamado programa de autoconsumo, el Real Decreto 477, que ya digo, es el programa de almacenamiento, generación, vamos a ver, lo voy a decir bien, incentivos para energía renovable en autoconsumo, almacenamiento y térmica en el sector residencial, tiene a su vez 6 programas. Pues ¿en función de qué? En función del tipo de beneficiario. Son estos 5 primeros en función del tipo de beneficiario y el 6 es similar al que hemos visto antes de energía térmica, que decíamos para todos los usos menos el residencial, uso industrial y uso público. Y este es para uso residencial, ¿de acuerdo? Energía renovable térmica en el sector residencial. Y esto pues ¿qué? Este es el de almacenamiento, este el programa estrella que es el 4, que es el de ciudadanos, pues el 2 puede ser el de autónomos, otros sectores productivos de la economía, pero al final es un poco la ventanilla a la que te tienes que dirigir. Pero bueno, esto es relativamente poco importante. Esto también nos lo vamos a saltar, ¿de acuerdo? Porque está aquí, lo único que os dice es algunas especificidades del programa 6 en comparación con el del programa de energía térmica del sector industrial. Esto va a ser también el programa 6 para el sector residencial, ¿de acuerdo? Programa 6, incentivos. Bueno, aquí sí lo que sí se ve muy bien son las diferentes instalaciones que hay, aerotermia, aire, agua, para ACS, la solar térmica, potencia superior a 400, entre 100 y 400, entre 50 y 100, tienen diferente intensidad de ayuda, la solar térmica, biomasa con caldera, biomasa para calefacción local, en fin. ¿Os acordáis que vimos todo esto en el, ¿no? Vale. Actuaciones, seguimos. Aquí vamos a hablar ahora en este programa de, ya pasamos del autoconsumo a la rehabilitación energética de edificios. Otro boom que nace también después de la pandemia. Una pregunta que hago siempre. ¿Sabéis cuál es el sector que más energía, electricidad en este caso, consume? Lo vemos, ¿verdad? ¿Acordáis o no? Si no el primero, el segundo, pero de luego no es el industrial como creemos, probablemente es el residencial. El parque residencial en Europa es viejísimo y muy ineficiente. Entonces, este programa de ayuda es muy necesario.
La pena es que el programa de ayudas para cualquier tipo de edificio, es verdad que es del año 2020 y se cerró en el 2021 o 2022 y se encuentra cerrado, o sea, la ventana está cerrada. El único que existe en vigor es ese mismo programa, pero para poblaciones de menos de 5.000 habitantes, es decir, para poblaciones de lo que conocemos como reto demográfico. Pero voy a aprovechar el programa para explicaros en qué consistía. Pues consistía, el programa PRE, que aquí se llama PRE 5000 porque es para poblaciones de menos de 5.000, pero yo os hablo en genérico, ¿vale? Del programa PRE, Programa para la Rehabilitación Energética de Edificios, era un programa en el que a ti te exigían una reducción del consumo de energía primaria de como mínimo el 30%. Y para eso tú tenías 3 tipos de actuaciones, que las podías hacer individuales o de manera conjunta. Lo que ocurre es que de manera individual era muy difícil alcanzar ese 30%, que era actuación en la fachada, mejorando la fachada, las ventanas, la fachada, la cubierta, lo que quisiera. 2, actuando en la climatización, que la climatización consume mucho, de hecho es lo que más consume, ¿vale? Y la iluminación. A veces con la climatización y la fachada podía ser suficiente, con la iluminación casi nunca, yo creo que nunca, y a veces era necesaria una combinación de las 3 para alcanzar esos niveles de ahorro, ¿de acuerdo? Esto en Andalucía se confunde mucho con un programa que hubo hace tiempo, que era el famoso programa de las ventanas, que era un programa para ayudar a la gente a cambiar ventanas y mejorar en algo la eficiencia energética. Pero esto no tiene nada que ver con aquel programa de las ventanas, ¿vale? Pues ese programa, como digo, era simplemente un programa para actuar en el edificio. Y con cierta frecuencia se confunde con un programa, con otros programas que hay de ayuda, pues, oiga, ¿y este programa me vale a mí para, qué digo yo, poner escaleras, para cambiar las escaleras? No. ¿Y vale para poner un ascensor para personas discapacitadas? No. Todos estos programas tienen el matiz de la eficiencia energética detrás, ¿de acuerdo? Y la gente al oír hablar de programas de ayuda para edificios, pues se confunde con otros programas que existen para hacer otro tipo de actuaciones que no tienen nada que ver con esto, ¿ok? Este era un programa muy, muy exigente. Y ahora yo os pregunto, ¿en Andalucía este programa tiene mucho o poco éxito? Es más, ¿tuvo mucho o poco éxito? ¿Qué pensáis? Habla, por favor, sin miedo. Que si este programa, cuando existió, que existió durante los años 20, 21 y 22, ¿de acuerdo? Y que todavía está desarrollándose, todavía estamos en esas fases que he comentado antes de resolución, justificación, en las fases administrativas posteriores, pero ya está cerrada. Se presentaron X solicitudes y se estudiaron. Se resolvieron todas, pocas, ninguna. ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito? ¿Qué pensáis? Venga, vamos. Es que yo quiero hacer esto un poco divertido, es que nos están grabando. Y me están grabando yo, con lo bueno que soy, la peor clase del mundo, la más tediosa. Que no. ¿Por qué? Por el tema de los documentos. Y pues al inicio de pronto no daban el 50% para hacer la actuación, entonces al residencial le quedaba difícil sacar el dinero. Has acertado en la respuesta, pero no en la explicación. En Andalucía la climatización no se usa tanto como en sitios de más frío. Ahí está. Este programa no tuvo éxito porque es verdad que los programas de ayudas son establecidos a nivel nacional con las mismas reglas de juego para todas las comunidades autónomas. Y es discutible eso, ¿vale? Pero no es motivo de la clase de hoy, si eso debe ser así o no debe ser así. Yo pienso que no. Pero un programa como este, que está claramente condicionado por las condiciones climatológicas, evidentemente no puedes tener las mismas condiciones aquí, o sea, las mismas reglas de juego aquí que en Asturias. ¿Qué pasa? Que como las reglas de juego eran mismas, mientras que en las comunidades más frías tuvo un éxito brutal, y no solamente duplicaron el presupuesto, lo triplicaron, aquí quedó vacío, o sea, aquí quedó dinero sin entregar. Además que cuando luego se resolvieron, muchos expedientes cayeron, porque es que aquí realmente no hace frío como para que tú puedas poner un sistema que reduzca el consumo de energía primaria un 30%. Si te vas a algunas zonas de Granada, de Jaén, zonas muy frías, todavía, pero en el resto de Andalucía, y con lo que tenemos que ya en marzo hace un calor considerable, ¿de acuerdo o no? Es muy difícil que tú puedas poner, que tú encuentres una actuación en la que tú puedas conseguir una reducción del consumo de energía primaria un 30% porque cambien las fachadas. Pues que no. ¿Y porque cambia el clima? Pues no, porque es que el clima lo va a poner un mes o 2.
Muy bien, visto. ¿Seguimos? Ya estamos acabando, ¿vale? Bueno, como decía aquí, había que ahorrar un 30% de energía primaria no renovable, es decir, fósil, ¿vale? Y mejorar, perdona que se me ha olvidado, la calificación energética del edificio al menos una letra. Venga, otra pregunta. Todos sabemos qué es eso de la calificación energética, ¿no? Sí, ¿no? Pues la clasificación del edificio... Vale, perfecto. Sí, sí, lo sabemos entonces, ¿vale? Perfecto. Bueno, esto al final es la subtipología de ayudas. Yo creo que esto no es muy interesante. Aquí, si acaso decir, por comentar algo, que había dos opciones dentro de este tipo de actuaciones, que era la opción A, intervenciones en edificios completos o intervenciones parciales. Al final, a lo mejor no tenías que actuar en un residencial completo, pero sí en una serie de viviendas. O en la vivienda completa. Simplemente era si era un tipo de actuación u otra, pero las condiciones eran las mismas, ¿de acuerdo? Pilar, ¿todo bien? Vale. ¿Quiénes eran los destinatarios últimos? Pues lo de siempre. Personas físicas, comunidades de propietarios. Aquí, sí es verdad que yo he echado en falta, pues eso, que las comunidades de propietarios, a través, pues, con los administradores de fincas, con una buena ingeniería, con los arquitectos, pues que hayan fomentado más este tipo de ayudas, ¿verdad? Porque al final la ayuda estaba ahí. También os digo una cosa. La cuantía de la ayuda, no sé si viene en algún sitio. No viene. La cuantía de ayuda no es tampoco excesivamente generosa en estos casos, como decíamos antes, como para motivarte a ti a hacer una actuación. Porque además esta sí que es compleja, esto no es comprarte un coche. Esto en muchos casos era cambiar climatización, fachada, meterte en un jaleo así, sin tampoco tener toda la garantía de que lo vaya a conseguir. Y creo recordar, porque ya han pasado algunos meses, que la ayuda creo que era del 30 o el 30 y tantos por ciento. Creo que hay un 10% más en este tipo de ayudas porque son del reto demográfico, tampoco era la panacea. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues yo creo que ya estamos acabando, ¿vale? La cuantía de la ayuda, mira, ¿ves? Aquí decía la ayuda base entre un 20 y un 50% dependiendo de la opción. Ya te digo, yo no he visto ninguna de un 50, si se quedaba en un 30, en un 40, pues... Y más cuando son inversiones grandes, que eran las que requerían una actuación así, pues no ha resultado muy interesante, por lo menos en Andalucía, ¿de acuerdo? En algunas comunidades del norte yo me consta que sí, que ha sido muy bien aceptado. Bueno, estos son los porcentajes de ayuda adicionales, estos son los porcentajes de ayuda del programa, ¿vale? Y estos son los del famoso pre-5000, con una ayuda adicional en función del uso de la vivienda y los criterios sociales, ¿ok? Estos son tablas que están publicadas, o sea, yo tampoco me quiero parar mucho aquí. Vale, vamos a ver esto de otros programas y otras claves. ¿Qué es? Pues que tú puedes, por ejemplo, tener el pre-5000, ¿vale? Y también, por ejemplo, ¿por qué no? Meter un programa de energía renovable o de autoconsumo, por ejemplo, y obtienes ese porcentaje de ayuda extra que comentábamos antes. Son perfectamente compatibles, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Entendéis esto? Los requisitos del pre-5000, el encuadre que hay dentro de los programas de generación térmica, ¿vale? La diferencia es que hay uno y otro, el programa 6, dentro del pre-5000, vale. Esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Si realiza actividad económica, si no la realiza, qué tipo de beneficiario, ¿vale? Como esto lo voy a tener, lo podéis mirar más despacio, ¿vale? Y para mí es mucho más importante que hablemos de esto y de las siguientes slides, por eso he ido un poquito más rápido. Bien. Vimos en clase, espero que lo recordéis todos, el cómo se contribuye por parte de las empresas y también de los ciudadanos ¿a qué? Dice que sí. ¿A qué? El certificado, ¿no? Correcto. Vamos a ver. Nosotros hemos hablado hasta ahora de los famosos Next Generation, ¿vale? Los Next Generation es dinero de Europa, ¿ok? Pero en España existen otros programas de ayudas para mejorar la eficiencia energética. En concreto, en este caso, vamos a ver el de la industria y
el del campo, el de la agricultura, dinero que no viene de Europa, que viene del, ¿acordáis? Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que es una bolsa que llenamos entre todos, las empresas y los ciudadanos, y para llenar esa bolsa, con las actuaciones, con algunos pagos que hay que hacer, hablábamos el otro día de los CAEs, ¿os acordáis? Los CAEs también venían a financiar la bolsa del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Vale, entonces, con esa bolsa que conforma el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, a las comunidades autónomas se les repartió, no recuerdo, una cantidad de dinero para gestionar ayudas destinadas a, en este caso, mejorar la eficiencia energética en la industria. En Andalucía contaba con un presupuesto inicial de 75 millones, pero funcionó tan bien que hubo que hacer una ampliación de 50. ¿Lo veis? Ampliado en 50. Acabó en 30 de junio de 2023. Lo ampliaron al 31 de diciembre de 2023, ¿vale? Finalmente. Y tenía una cuantía del 30% del coste elegible. Ninguno habéis preguntado qué es el coste elegible. Yo ya apareció ya, ¿vale? En varias ocasiones. ¿Vale? Límite de las ayudas de Estado. ¿Vale? Industria, 30%. Ayuda de Estado, por lo que he comentado antes. Del coste elegible, que puede ser incluso menos. ¿Vale? ¿Qué se incentiva aquí? Dos cosas. Bueno, esto es importantísimo. Había que justificar un ratio económico-energético máximo. O sea, tienes que digamos, demostrar que tú con una inversión conseguías un ahorro. ¿De acuerdo? El ratio inversión-ahorro. Es lo que tenías que presentar, ¿no? Y tenía un máximo. Aquí se incentiva, por un lado, cambios en el proceso productivo, ¿vale? Y, por otro lado, la monitorización de la energía dentro de una industria. Y me paro. Nos llegaron expedientes de empresas que cambiaban una máquina por otra máquina. Y decíamos, no, porque es que usted no está ahorrando nada de energía. Al contrario, la nueva consume más que la de antes porque es más potente. Que no se incentivan cambios para mejorar la productividad de las máquinas, sino que sean máquinas más eficientes. Por ejemplo, una caldera de gasoil por una eléctrica. O una de biomasa. Eso sí. O un sistema de máquinas que tienen un consumo por otras que tienen menos consumo. Pero no por una máquina que sea más potente, que haga más piezas a la hora. Eso no. Eso no. O un sistema de gestión de la propia energía de la empresa, ¿de acuerdo? Eso es lo que se incentivaba aquí. Mirad, tampoco he dicho antes, creo que es interesante que por lo menos suene, que los límites de las ayudas de Estado son del 30% o de 15 millones de euros. O sea, si alguna vez dicen, se le ha dado a una empresa una ayuda de 20 millones de euros. No son ayudas de Estado, estamos hablando de otro tipo de ayudas. Porque la ayuda de Estado no puede superar los 15 millones de euros, ¿de acuerdo? Puede ser por otras condiciones. Las hay, ahora hay otro tipo de ayudas que pueden superar esas cifras, pero son porque son proyectos estratégicos, de hidrógeno, pero en principio, como regla general, no se le pueden dar ayudas de más de 15 millones de euros, ¿de acuerdo? Ese uno, ¿vale? Lo que decía antes, el ratio de eficiencia, ¿vale? Esa inversión por cada tonelada, esto sabéis lo que es, ¿no? ¿Sabéis lo que es un TEP? Entonces tengo un problema yo. Tonelada equivalente de petróleo, ¿vale? Bueno, pues este es el ratio de eficiencia que tenéis que demostrar, ¿ok? Bueno, lo que decía, mejora de la tecnología en equipo y procesos industriales, implantación de sistemas de gestión energética. Y en un máster como este, hablar de sistemas de gestión energética es fundamental, ¿ok? El otro programa que también se financia con fondos provenientes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética es el del famoso programa de agricultura que le llamábamos nosotros, pero que es para financiar explotaciones agropecuarias, ¿vale? Y este tampoco tuvo mucho éxito. ¿Sabéis por qué? Primero porque el campo andaluz cuenta con una variedad de ayudas importante y este era tan solo del 30%, con lo cual tampoco es que fuera una ayuda que fuera a hacer que un agricultor se decidiera a hacer una mejora en su explotación agropecuaria. Y segundo, porque lejos de todo criterio y de toda lógica, aquí no se incentiva, por ejemplo, la puesta en marcha de plantas o mini plantas fotovoltaicas, por ejemplo, para alimentar un bombeo, un riego o lo que fuera. No, está excluido, con lo cual realmente aquí era difícil, ¿no?, poner en marcha un proyecto como este.
en el programa de agricultura se incentivaban 2 tipos de actuaciones, como he dicho, la mejorar la eficiencia energética. A ver, hablamos de explotaciones agropecuarias, ¿de acuerdo? Todos son explotaciones agropecuarias y hay de 2 modelos, el de instalaciones de regadío o el de explotaciones agropecuarias, por ejemplo, pues como granjas y... ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Pero es la misma, es decir, el mismo tipo de ayuda y todo igual, pero digamos que estos eran 2 tipos de beneficiarios, o explotaciones agropecuarias o instalaciones de regadío. Por ejemplo, algunos ejemplos con carácter orientativo, como dice ahí, pues sustitución de grupos de bombeo, variadores de frecuencia, modernización del sistema de regulación del regadío o batería de condensadores para, por ejemplo, alguna granja de pollos o algo. ¿Vale? Y en la explotación agropecuaria, pues mejorar la envolvente térmica de la granja, cambiar la extracción térmica. Por eso siempre ponemos el ejemplo de los pollos. Aquí se consume mucho calor, ¿de acuerdo? Si tienes un buen sistema, pues puedes ahorrar mucho dinero, ¿vale? Los subsistemas, la energía convencional, en fin. Y esto ya os lo he explicado. Yo esto lo había dejado un poco para explicaros el proceso, como el orden cronológico que sigue la tramitación de una ayuda. Pero para que os suene, pero que ya lo hemos comentado, ¿verdad? No, podemos saltar. Y el resto de programas, bueno, pues aquí lo que os viene a decir es, como decía Enrique, que hay programas en los que también contamos con lo que se llaman empresas adheridas, que son las que hacen la tramitación por el ciudadano o por la empresa. Tienen que reunir una serie de condiciones, pero sencillas, ¿vale? O sea, que no siempre tienes que hacerlo tú. Y eso es todo. Para finalizar, y que no se me olvide, darle las gracias a Enrique por haberme dado la posibilidad de compartir con vosotros otro año más parte de la asignatura de este máster, que me parece precioso, yo creo que es una muy buena elección. Daros las gracias también a vosotros por la grabación. Yo creo que no ha sido mi mejor día, pero la materia tampoco daba para mucho más, ¿de acuerdo? Y sobre todo, como siempre os digo, la documentación está ahí, la literatura está ahí. Es mucho más importante que os queden claros los conceptos, que cuando veáis algo os suene, que cuando hablen de las ayudas de Estado sepáis de qué se está hablando, sepáis que son 15 millones y un 30%, que sepáis que las ayudas tienen un orden, que sepáis lo que es la concurrencia competitiva o no competitiva. A mí, que sepáis si un beneficiario tiene derecho a una ayuda o no, hasta yo dudo, pues se consulta, pero hay una serie de conceptos que sí que tenéis que manejar, porque cuando os quieran contratar o trabajéis en vuestra empresa y estéis tramitando ayudas o lo que sea, pues tenéis que tener cierta solvencia, ¿no? Pues oye, tenemos que presentar la ayuda de autoconsumo para el programa de lo que sea, ¿no? Pues al menos que los conceptos clave os suenen. No necesitáis recordar ni los reales decretos, ni cómo son los beneficiarios, tampoco ni siquiera la intensidad de ayuda, porque todo está escrito, ¿vale? Pero al menos que os suene. Ok, pues nada, muchísimas gracias, chicos y chicas. Oye, para finalizar, si os quería comentar, bueno, lo primero agradecerle como siempre a la Cátedra de INDE la colaboración para poder hacer la grabación y el poder traer ponente, en este caso Javier, como lo he dicho, es habitual con nosotros, pero bueno, yo no estoy de acuerdo en todo en el que ha dicho este tema es muy feo. Bueno, a lo mejor no es de los más bonitos, pero lo que sí es muy necesario, ¿vale? Y agradecerle a él que conoce en profundidad este tema, lo ha sufrido mucho y que nos dé esa introducción, aunque os tocará en su momento ampliarla si la necesitáis porque os dediquéis a ello, pero que nos introduzca todo este amplio abanico de ayudas y cómo se gestionan, cómo se tramitan, que no siempre es sencillo. Así que agradecerles nuevamente la colaboración, que es habitual en el caso de Javier con nosotros. Lleva razón, corrijo. Es que es muy necesario, porque al final en la vida, ¿qué es todo? Dinero. Y esto es dinero. Quizá no es tan lustroso como hablar de la aerotermia para un ingeniero, pero es que esto es nuestro día a día, ¿de acuerdo? Y es muy necesario. Muchas gracias.